Bueno, cerramos este momento musical y nos vamos a las noticias puras y duras. Está aquí el señor, ustedes lo saben, Marco Cittadini, con sus audios batalladores, ¿no? De jornada tras jornada. Señor, lo escucha. Arrancamos, bueno, hoy obviamente el programa está cruzado por el inicio de esta causa Cuadernos, de esta ridícula causa, porque en un rato Nati iba a hablar de eso, pero escuchemos algunos otros protagonistas, porque Carlos Beraldi, el abogado Cristina también habló del comienzo de esta causa. Un proceso que se inicia de una manera totalmente, digamos, irregular, en base a unos cuadernos que supuestamente no existían, que se habían quemado y que después milagrosamente aparecieron. En fin, son una serie de circunstancias que se remontan durante ya bastante tiempo. Piensen que esto empezó allá por el año 2018, 2019, así que corrió mucha agua bajo los puentes y seguramente en el juicio oral se pondrá esto en evidencia. Doctor, sí, perdón. ¿No es fijada una asociación ilícita? No, miren, el tema de la asociación ilícita ya fue juzgado en la causa Vialidad y a pesar de que no tuvimos un tribunal imparcial desde nuestra perspectiva, el tribunal la terminó absolviendo. Es decir, la vuelven a juzgar por un hecho por el que está absuelta. Y esto es muy grave desde la perspectiva de lo que le pasa a cualquier persona porque significa una violación de una garantía constitucional. Bien, ahí estaba entonces Carlos Beraldi, quien también habló es Guado de Pedro. También se refirió a la causa. Cristina es inocente, más allá de que dos o tres delincuentes confirmen el plan que tienen desde el día 1. El fiscal Stornelli o Bonadío me extorsionaban para que yo declare que Cristina me había pedido algo. Estos sectores del Poder Judicial que querían que alguien declare que Cristina les había pedido algo. Bueno, no consiguieron a nadie. Es una causa con cuadernos truchos que comenzó con unas fotocopias de unos cuadernos que supuestamente estaban prendidos fuego, que a los 2 años aparecieron los cuadernos con letras de 4 personas por lo menos. No se pudo determinar la fecha en que se han hecho los cuadernos. Hay más de 4 personas que escribían ahí. El juicio se basó en una fotocopia. Muy trucho todo en el marco de la persecución. Los sectores de poder atacan a los dirigentes que interfieren con sus intereses. Eso pasó con Cristina. Bien, ahí estaba Guado de Pedro. Entonces Guado de Pedro dice esto y Carlos Stornelli, el fiscal, que hace 2 semanas recibió impunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia en la causa de espionaje ilegal, y estaba muy orondo caminando los pasillos de los distintos canales de la derecha argentina, se dio el lujo de amenazarlo, puede total en la Argentina, qué sé yo. Escúchenlo. Hay un funcionario que ustedes pasaron hace un ratito. Que Juan Martín Mena, sí. No sé cómo se llama. Guado de Pedro, perdón, Guado de Pedro. No sé si yo le sugeriría que guarde un poquito más de silencio. Epa. Bueno. ¿Por qué? Consejo nada más, qué sé yo. Consejo. ¿Por algo que lo puede complicar? No, nada, pero todos sabemos quién es quién. De Guado de Pedro habla, no de Mena, para diferenciar. Bueno. Claro, ¿no? Todos sabemos quién, sí, sabemos quién es. ¿Qué lo amenazó? ¿Es una amenaza? Todos sabemos quién es quién, qué significa eso. ¿Algún tipo de persecución futura? Bueno, se sienten impunes, y cuando se sienten impunes empiezan a surgir estos comentarios, ¿no? En un rato Nati va a seguir con esto, pero Javier Milei está en los Estados Unidos, ahora está en la roja Nueva York, podríamos decir así, no sé, porque desde que ganó Mandani se da esta situación mencionada por el propio Javier Milei. Vamos a escucharlo. Ayer hizo 3 participaciones, está haciendo, mejor dicho, porque hoy hace la tercera, pero está haciendo 3 participaciones en los Estados Unidos. Una en American Forum Business, donde también estuvo Donald Trump y estuvo Lionel Messi. Son 2 días, no se han cruzado. Está organizada en Mar-a-Lago, ahí en el mismo lugar donde vive Donald Trump. Otra fue una cena de la CEPAC, ¿no? Esta Conferencia Política de Acción Conservadora, que es casi una especie de Cancillería paralela de la Argentina. Y hoy va a estar también en el Council of the Americas,
llevando adelante, porque la charla tiene que ver con eso, llevando adelante eso que Pablo Quirno dijo muy claramente, es agarramos la valijita y vendemos la Argentina por el mundo. Bueno, de todo esto va a estar dando cuenta Javier Milei, y hablaba de algunas cosas, habla de lo woke, mezcla algunas cuestiones con otras. Escuchemos al presidente de la Nación. Es un honor estar acá rodeado de figuras tan destacables como el presidente Trump, un amigo tanto personal como de la República Argentina. También me alegra poder compartir escenario con uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos, Lionel Messi. Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros. Y la prueba de que a veces yo también puedo felicitar a un zurdo. Una vez despejado el ruido político, ¿qué pasó? El mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo, al margen que además bajó el riesgo país más de 400 puntos. En definitiva, pasó lo opuesto exacto de aquel infame 12 de agosto de 2019, en donde protagonizamos uno de los mayores desplomes bursátiles en la historia del mundo por la mera posibilidad de que el kirchnerismo volviera al poder. Que dicho sea de paso, no es ni más ni menos que una de las sucursales del socialismo del siglo XXI y que en algún lugar de la costa este ha entrado. Aquí. Se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos. Si hay algo que quedó en claro con esto, es la realidad de lo que nosotros llamamos de forma resumida riesgo cuca, o sea, el riesgo kirchnerista, o sea, el riesgo del socialismo. Quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo. Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo. Por todo esto, quiero darles las gracias por escucharme. Que Dios bendiga a América, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Make America great again! Bueno, ahí está, es difícil, ¿no? ¿Vos crees que este hubiera dicho estas cosas o seguiría haciendo este tipo de shows si el 26 de octubre se hubiera perdido por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires? No, muy probablemente no, estaría con otros problemas. De hecho, suspendió sus viajes al exterior hasta que vino el salvataje de Trump, viste que no estaba viajando casi. No, por supuesto que no. Bien, o sea que el casi empate que ahora están celebrando por ahí, el casi empate, sí. Milei lo vio como una victoria. Y sí, es que lo fue, hay que decirlo, lo fue. Mira. La verdad que todo este... En un punto también yo creo que este empuje se lo da que sabe que tiene a Donald Trump cuidándole las espaldas por ahora, ¿no? Pero también el casi empate, que es una victoria a nivel nacional, ¿no? Porque si quizás esos 14 puntos se hubiesen reflejado efectivamente en una elección nacional, otra sería la historia. Habría otro escenario político. Sí. Sí, sin ninguna duda. Económicamente, pese a todo, la ayuda que yo sigue jodido. Sí, en términos de sigue jodido a la gente. En términos de la economía real, muy jodido, no se vende nada. El Cyber Monday lo demostró, los precios estaban por el suelo, porque realmente es cierto que hay algunas cuestiones financieras que te permiten después volcar algo en la economía real. Por ejemplo, pienso en las tasas estaban altísimas, siguen estando altas, pero estaban altísimas, estaban 150%. Claro, una locura. Una locura. Entonces eso destruía cualquier posibilidad de desarrollo económico mínimo. Sí. Bajando las tasas, vos lo que haces es que el tipo pueda girar un cheque en descubierto, trabajás con crédito. Cosas que se puede, que es el modo de trabajar en cualquier lugar del mundo, para la producción. Eso sí te incide un poquitito, pero también eso tiene márgenes y límites, porque la presión sobre el peso va a volver, no es que se termina. Es el efecto de esto que
evidentemente no le funcionó a la oposición y que al oficialismo le terminó funcionando y muy bien. Vamos a otro tema, porque en el medio, por supuesto, con esta impronta de la que vos hablás, no solamente se dan estos discursos abstractos, sino que se quiere avanzar rápidamente en la reforma laboral. Eso está muy claro. Vamos a escuchar a Manuel Adorni, ahora jefe de gabinete, hablando acerca de la reforma laboral y qué pasa con los gremios. Nadie duda que al que mata hay que darle penas más fuertes, o al que cometa algún delito no puede al otro día, no puede al otro día salir a la calle para volver a matar o para volver a robar o para volver a delinquir. Sí, pero en modernización laboral, Manuel, te enfrentás a los gremios. Cuando te enfrentás a los gremios, peronismo. No hay mucho. Perdón. No hay gremio que defienda a los trabajadores realmente que esté en contra de una modernización laboral. ¿Y son los principales gremios? No lo sé, pero si estás a favor del trabajador que representás, indefectiblemente tenés que estar a favor de una modernización laboral, que es lo que va a terminar pasando. ¿Quién puede estar a favor de que sigan existiendo un 45, un 50% de informales? Supuestamente nadie, pero ese statu quo lo sostuvieron durante todos los gobiernos kirchneristas. Está bien, pero esta idea de guarda porque le van a quitar derechos al trabajador parte de una base falsa, que es que el que está en la informalidad no tiene derechos. Exacto. No tiene ninguna protección, ningún cuidado y ningún beneficio. Sí. Ahí estaba entonces Manuel Adorni diciendo, si vos querés defender de verdad a los trabajadores, los tenés que flexibilizar. Llamativo, está solo en esta lógica tramposa, porque no es, por supuesto, no es ignorante, es tramposa del gobierno en relación con hablarle a los que hoy, es cierto, viven en la informalidad, con lo cual no tienen los mismos derechos laborales que los registrados, prometiéndoles algo que en realidad no va a pasar. Lo que va a pasar es que los registrados van a tener menos derechos. Te hago una pregunta. Insidiosa. Otra pregunta. Sí, poquito, Berenito. Sí. Pero digo otra pregunta, ¿no? Porque acaban de ir a negociar la CGT, el flamante triunviro que hay en la CGT, todo el masculino, el team masculino que conduce la CGT va a ir a negociar ahora con el gobierno. Sí. La flexibilización o lo que se llama reforma laboral. Es lo mismo ir a negociar en las condiciones actuales donde el gobierno está victorioso o con un gobierno que hubiese perdido de una vez por 14 puntos. Te lo pregunto nada más. Es una buena pregunta. Conociendo los tiempos de la CGT, no. Bien. Yo te podría decir sí, con independencia de una elección, vos igual tenés que defender los derechos de los trabajadores. Sí. Porque... Vieron que yo no discuto personas, No, hechos. Hechos, cosas, situaciones. Claro, yo no discuto personas, porque todas las personas actúan en base a una lógica. Esa lógica puede estar acertada o desacertada. Puede tener consecuencias de una manera o puede tener consecuencias de otra manera. Estamos viendo las consecuencias de lo que el gobierno toma como una victoria. No importa si fue un empate, si fue por 30.000, que casi lo raspamos. No importa. El gobierno está tomando como una victoria. Puntos a nivel nacional. Y en Provincia de Buenos Aires revirtieron 14 puntos de ventaja. Sí. ¿No? Sí, efectivamente. Y eso debilita en la negociación también a la CGT. Sí. Cristian Jerónimo, uno de los flamantes triunviros de la CGT, ayer charlando con Daniel Tonietti, decía que de cualquier manera van a resistir si hace falta. Nosotros tenemos que volver a construir representatividad a lo largo y a lo ancho del país, generar mucha conciencia, hablar con algunos sectores que están distanciados de la CGT y desde ese lugar construir la fortaleza suficiente para mostrarle al gobierno que no estamos dispuestos a ceder ni a retroceder un centímetro en lo que es en materia de derechos conquistados y adquiridos. Y desde ese lugar la única forma es mostrando la fortaleza y marcando la historia que tiene la central sindical, en este caso la CGT, que es la central más representativa de la Argentina, que si tiene que luchar y tiene que resistir, ahí va a estar. Bien, ahí estaba entonces Cristian Jerónimo. Por último, ¿Pollo de Gerardo Martínez? Sí. Bueno, como alguna vez Martínez fue Pollo de Lorenzo. Sí. ¿No? Efectivamente. Bien. Octavio Argüello, Pollo de Hugo Moyano. Sí, pero Moyano hoy está en una situación... No digo para diferenciarlo. Está en una situación herbívora. Sí. ¿No? Está en boxes. Sí. El moyanismo está en boxes.
Sí, efectivamente. Bien. Cerramos con esto el tema, digo, vamos a escuchar un audio más, pero además de este, pero porque vamos a escuchar a Belén D'Ambrosio. ¿Quién es Belén D'Ambrosio? La secretaria general de Trabajadores de Aplicaciones. Secretaria general de Trabajadores de Apps, Belén D'Ambrosio. ¿Por qué es interesante escucharla? Porque lo que te dice Adorni y lo que te dice el gobierno es cambio el laburo, ya está. Los pibes lo que quieren es libertad, lo que quieren es manejar sus propios tiempos. Después, cuando te metes un poco en lo que efectivamente pasa, lo que pasa es que tienen que laburar 14, 15, 17 horas y no manejan sus tiempos, porque si los pibes dicen, che, no, la verdad que hoy me tengo ganas de ir a tirar a la cama o ir a mirar la puesta del sol no sé dónde, no pueden hacerlo, porque si rechazan viajes o si se bajan de un horario, la aplicación los sanciona, no es libre, digo, salvo que quieras la libertad de morirte de hambre, que es una posibilidad, ¿no? Por supuesto que el gobierno además baraja y propicia a veces. Pero Belén D'Ambrosio explica claramente que no es cierto que los trabajadores de aplicaciones quieran flexibilización laboral. Nosotros, los repartidores por aplicación, hoy trabajamos sin ningún derecho laboral, en la precarización total, y vemos con preocupación esta reforma laboral y creemos que hay que rechazarla. No creemos que venga a traer nada nuevo para los trabajadores, porque lo que estamos viviendo hoy es una precarización muy grande. El 40% de los trabajadores, trabajadoras estamos no registrados, y el gobierno dice que quiere promover el trabajo registrado, pero en realidad lo que quieren hacer es que el trabajo registrado sea un trabajo sin derechos. Clarísimo, lo tiene clarísimo por lo menos la secretaria general. Lo que quieren no es que nosotros tengamos los mismos derechos que los trabajadores registrados, sino que los trabajadores registrados tengan la misma falta de derecho que nosotros. Es así. Claro. Lo entienden, no sé si todos los pibes de las aplicaciones lo entienden, la secretaria general del gremio sí lo entiende. Bien. Por lo menos. Entonces no nos usen a nosotros como excusa. Cerramos con Karen Reinhardt. Ayer Karen Reinhardt hizo 2 declaraciones. ¿No? ¿Cómo se llamaba eso el Italpar? Que te metía. ¿Qué tren fantasma? ¿Qué tren fantasma? Sí. ¿A dónde nos subimos, no? Sí. Y Karen Reinhardt termina siendo casi lo más presentable que tienen, lo cual es mucho decir. Pero la subestiman a Karen Reinhardt. Es mala de verdad. Así, la subestiman. Sí. Así todos ganaron por 30.000 votos y revirtieron 14 puntos. Iban con un narco en la boleta. Sí, iban con un narco en la boleta, iban con un candidato que no estaba en la boleta y que ya se sabía que era muy probable que... No se sabía que iba a ser ministro del Interior, pero se sabía que era muy probable que no asumiera como diputado y que hoy es diputado y a la vez es ministro del Interior, rarísimo, ¿no? No nombrado. Bueno, Karen Reinhardt forma parte de este entramado, estuvo con el presidente y había estado con Karina Milei. Karina Milei le regaló un reglamento, le regaló una constitución y un reglamento de la Cámara de Diputados. Ayer había entre los colegas mucha sorpresa porque decían, ¿cómo puede? O casi indignación, ¿cómo puede ser que no haya leído el reglamento todavía? A lo que yo contesté lo mismo que acabas de decir vos, muchachos, llevaron un narco en la boleta. Sí, claro. El problema no es el reglamento. Es más, lo va a estudiar, lo va a aprender, ¿no? Probablemente aprenda, qué sé yo. Sí. Es cierto que van a levantar la mano en contra de los trabajadores y de los intereses de los ese tipo de mayorías, críticas, la verdad, yo me acuerdo cuando criticaban a Villarruel por eso. Claro. Era negacionista. Claro. Había ido a fotografiarse o tenía vínculo y relación con nada más y nada menos que con Astiz. Y le criticaban que no sabía el reglamento del Senado. Bueno, la verdad, me parece que hay una cosa más grave que la otra. Sí, efectivamente. Entren de ponderar las gravedades. Efectivamente. Bueno, pero Karen Reinhardt, con esto cerramos, habló, bueno, hizo medio una ensalada con el tema de los fanatismos. Porque primero dijo que el fanatismo está mal, pero después, bueno, escúchenlo y con esto cerramos. ¿Qué pensás de los fanatismos? No, los fanatismos no están buenos. Yo soy fanática de River y no está bueno, nada, pasás bien. Pero tenés que tener... El fanático es el que no ve otra cosa de cómo juegan. O sea, ahí es donde yo digo, soy fanática, pero puedo ver. Sí, soy fanática de Milei. Ah, bueno. Sí, soy fanática. ¿Y entonces qué pasa con eso? No, pero también lo estoy viviendo ahora desde adentro y las cosas que van pasando me gustan. Y todo lo que viene, el otro día di una charla re linda ahí en Casa Rosada y bueno, nos dijo todo lo que venía. Prepárense porque este año el Congreso va a trabajar más que nunca, dijo. Y la verdad aplaudimos porque todos tenemos muchas ganas de entrar al Congreso a que pase todo lo que en campaña se dijo, ¿no? Bueno, uno no sabe si es algo o es una amenaza, lo digo, pero prepárense porque lo que viene... hay una cosa para decir último. Recibieron una charla, una especie de charla magistral
de Milei, hablándoles de macroeconomía y diciéndoles cuál era el lugar del Congreso, obviamente reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria. La última charla que había dado Milei fue en mayo de este año. Sí. Fue en el momento que levantaron el cepo y que estaban desarmando las LEFIs. Él les dio una charla, lo que pasó fue todo al revés. Fue un descalabro, no pasó lo que él decía que iba a pasar. De hecho, eso le generó una interna muy fuerte en ese momento con el propio Toto Caputo, que le decía a cualquier interlocutor que la culpa de lo que había pasado en términos financieros era de Milei. Porque te acordás que el desarme de las LEFIs hizo un quilombo bárbaro, el dólar de vuelta se fue medio para arriba, y hubo bastante lío, turbulencia preelectoral, si vos querés, antes de que se empezara a dar la turbulencia electoral. Con lo cual, capaz que la charla que les dio ayer tiene el mismo efecto o no, lo veremos. Pero digo, para que no tengamos mucha expectativa de que lo que sucedió en esa charla o de lo que se dijo en esa charla finalmente vaya a terminar pasando, ¿no? Claro. 4 minutitos pasaron de las 9. Está contenta Karen Rijkaard, va a ser diputada, está bien, está feliz. Va a ser una ya totalmente desprejuiciada, ¿no? Porque antes tenían que negociar, había gente que le vendía cara la rueda de auxilio al gobierno, y ahora no, ahora tienen legisladores propios. Y ahora se la va a vender, pero barata. Diputados propios. Bueno, en fin, así están las cosas, ¿no? Yo quisiera tener un pensamiento un poco integrador de todo lo que estuvimos viendo. Digo, esto se da a la par de que Cristina está en el banquillo. Uh-huh. Capaz que si Cristina no estuviese en el banquillo no pasarían estas cosas tan desagradables para muchos y para muchas, ¿no? Y capaz que Cristina no es el problema, ¿no? Ahora sí estoy hablando de personas, digo, capaz que no es el problema de Cristina. Al contrario, capaz que lo que Cristina viene señalando y puntualizando nos hubiera ayudado a no tener este panorama. Pero bueno, son cosas que uno piensa como al pasar, digamos. Tampoco esto es un tratado sobre la situación política. Simplemente dice, ¿qué hubiese pasado si las cosas fueran de este modo o si se hubieran obrado de otro modo? Es contrafáctico, ¿no? Estamos acá. Los 18 años de proscripción de Juan Domingo Perón no fueron estables, no fueron tranquilos. Y no tampoco porque hubiera 50.000 personas en la calle pidiendo. No por eso, sino porque evidentemente las políticas llevaban a la intranquilidad. Viste que durante esos 18 años se sucedieron gobiernos que eran algunos militares y otros pseudo-democráticos. Y valga esta calificación para el gobierno de Frondizi y para el gobierno de Ilía, aunque se enojen los radicales, digamos, ¿no? Pseudo-democráticos porque mientras se mantenga o se mantuvo la proscripción, todo lo surgido de eso está como contaminado. Así como en el derecho está la teoría del fruto del árbol envenenado, que es nada bueno puede salir de algo que está viciado en el origen. Bueno, en política pasa lo mismo. No, digo, yo pienso, ahora que está mucho con esta idea de que va a haber un próximo presidente peronista, ¿con Cristina presa? ¿En serio? Acá lo único que tenés que buscar es un cámpora. Un cámpora que asuma, resuelva una especie de situación legal y de la Corte Suprema de Justicia que tenemos, digamos, que reponga el servicio de justicia en la Argentina y eventualmente llamar a elecciones si es que Cristina quiere ser presidenta. Sí, pero ustedes lo dijeron, no solo para Cristina sobre todo, pero digo, para cualquier argentino que ve que no hay servicio de justicia en la Argentina. Obvio. Digo, para Diego Maradona, por ejemplo, para la memoria de Diego Maradona. Exactamente. ¿No? Bueno, hay algo de ese periodo en el que había gobiernos democráticos o pseudo-democráticos que convivía con un montón de gente que, habiendo sido peronista, no podía ejercer sus derechos políticos como correspondían, ¿no? Por lo tanto, eran ciudadanos de segunda. Yo siempre cuento la cripta, ¿no? Que era el taparrollo de la casa de mi abuela, donde guardaba. ¿Qué guardaba mi abuela en el taparrollo? Su identidad peronista. Entonces ahí tenía que guardar las banderas, la razón de mi vida, bueno, una serie de cosas que cuando venía la dictadura las ponía ahí, cuando había un poquito más de libertad las sacaba, pero en líneas generales el taparrollo era la cripta de la casa, ¿no? Allí se guardaba la identidad. Y eso se hacía ¿por qué? Por temor, porque había una legislación proscriptiva, porque había una cultura proscriptiva,
porque se depositaba sobre el peronismo un estigma y nadie quiere ser acusado por la calle de chorro, de cuca, lo que hace el presidente de la nación, ¿no? Sí. Ahí había dos grandes enemigos en todo ese proceso, los peronistas y los comunistas, que también, digo, Onganía quería cooptar a los peronistas, pero quería matar a los comunistas, ¿no? Entonces, había dos grandes enemigos, y eran dos grandes identidades perseguidas, ¿no? Ahora le pasa un poco al kirchnerismo, que curiosamente conjugó esas identidades. Sí. ¿No? Porque antes de que aparecieran las versiones peronistas de derecha, que le pegan al progresismo, a la izquierda, bueno, que desgraciadamente tiene mucha vigencia hoy, la verdad que el kirchnerismo fue un crisol de identidades perseguidas, mutiladas, y que siempre habían pretendido una democracia a la ofensiva, quiero decir, una democracia que también democratice la economía. La participación. Argentina tiene por delante, yo creo, un gran futuro económico. Lo que va a estar en discusión de acá en más es si de ese futuro económico promisorio participan los que trabajan o no. Ese es el gran debate que se viene. Entonces, cuando vos ves cierta cosa timorata de la CGT, cuando ves también el comportamiento de la política dejando que se lleven a Cristina de los pelos, porque es así, ¿no? Uno le encuentra lógica a ese funcionamiento, como le encuentro yo lógica a mi abuela cuando guardaba las cosas en el taparrollo. Ahora, en algún momento los tenés que bajar. En algún momento los tenés que poner arriba de la mesa. Las cosas del taparrollo, digo, ¿no? Bueno, 10 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a hacer una obra de teatro que se llama el taparrollo. No sé si las nuevas casas tienen taparrollo. Sí. No sé si las nuevas son las que tenían, viste, más que claro, todo. que vos recogías. Ojalá que no tengan libros escondidos las nuevas casas, ¿no? No, digo, ojalá que no tengan libros escondidos las nuevas. Grande, exacto. Qué grande, Marquito. Bueno, nos vamos para allá, enseguida volvemos. Dale. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530.